Nos hemos vuelto adictos a la inmediatez e incluso ahora encontramos contenido para leer más libros al mes o técnicas para leer más, por ejemplo, leer en diagonal. Pero también el contenido que escuchamos en YouTube, por ejemplo, o los audios que escuchamos por WhatsApp, a veces los escuchamos en velocidad por 2 o por 1.5. Pero no solo eso, parece que el silencio nos incomoda. Cuando salimos a caminar, lo que preferimos es ponernos audífonos y escuchar un video o un audio en lugar de prestar atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nuestras ciudades nos han empujado a vivir de esta forma acelerada, pero si te das cuenta, en la naturaleza no existe esta rapidez. De hecho, hay ritmos que son diferentes. Y lo podemos observar, por ejemplo, si tú tienes un huerto en tu casa o una planta, notarás que la planta no va a crecer a la velocidad que tú lo deseas. Y de hecho, esto es lo que resulta placentero en muchas personas al tener una planta, que la pueden ver crecer en un ritmo pausado. Hoy te voy a platicar por qué ir lento y tener acceso a los espacios verdes no es una cuestión de lujo o de privilegio, y tampoco de autoayuda genérica. Esto es Lumalogías y te doy la bienvenida a este espacio. Voy a comenzar poco a poco. Imagina cómo era la ciudad en la que vives ahora en el siglo XX. Probablemente las calles no eran tan estrechas, eran anchas. Había parques o zócalos con árboles grandes. Y si había vehículos, el número de estos era mínimo o reducido. Y no se diga del ruido generado en estos lugares. Pero con el paso del tiempo, la población ha ido en aumento, las ciudades se fueron expandiendo y las necesidades también han ido cambiando. Por ejemplo, es de vital importancia para una ciudad conectar todas las vialidades para tener una mejor movilidad. Esto trajo consigo una modificación de los paisajes y de los ambientes, que si en el siglo XX eran más naturales, pues hoy con la expansión de la mancha urbana, estos espacios se reducen y por lo tanto los servicios ecosistémicos que proveían estos espacios ahora también son menos. Por ejemplo, en terrenos donde antes había un área bastante grande con árboles o con vegetación, pero hoy llega una franquicia de algún supermercado para construir ahí se mitigan o se eliminan estos servicios ecosistémicos que proveía este espacio, tanto a otros seres vivos como a nosotros. Y esto también sucede con algunos corredores que se eliminan para poder ensanchar alguna calle para que pasen los vehículos con mayor facilidad. Y así es como se ha ido transformando la ciudad, de espacios que antes teníamos cercanos para poder salir y tomar un momento de tranquilidad. Estos ya no existen, o ahora podemos notarlo cuando caminamos por una calle en donde ni siquiera hay banqueta. Y esta modificación, claro, que también transforma nuestros estilos de vida. Estas nuevas dinámicas en la que los humanos estamos interactuando en nuestro entorno urbano es estudiada por la ecología urbana. Y entiende que las ciudades no son solo un ente aislado, sino que también son ecosistemas tan complejos como otros que pueden existir, y además trata de entender cómo estos espacios urbanos o estas nuevas modificaciones tienen efecto en nosotros como humanos y en los otros seres vivos que también estamos cohabitando en la misma área. Estas dinámicas en las que las ciudades están encaminadas a vivir aceleradamente han podido hacer que surja una filosofía que va en contra de esta dinámica, que es la de ir lento. En el libro de Elogio de la lentitud de Carl Honoré, se propone que recuperar nuestros ritmos naturales puede traernos beneficios a la salud. Este libro me generó muchas ideas y muchas dudas sobre cómo podemos ir en contracorriente a la rapidez en nuestros espacios físicos. En este libro por primera vez conocí el concepto de ciudad lenta o cita slow, que es un término que surgió a finales de los 90 y a principios de los años 2000, en donde las ciudades pueden tener, o más bien tienen, el derecho y la necesidad para transitar de una forma tranquila, sin estar presionados por los vehículos de motor o por el ruido que se genera por otras actividades humanas. Al mismo tiempo,
implica que las personas puedan tener esta cercanía o proximidad a los espacios naturales y por lo tanto es que haya conservación de la biodiversidad. Pero no solo eso, también busca que haya medidas de sostenibilidad dentro de la ciudad, promoviendo la producción y el consumo de recursos que se produzcan localmente. Cuando estaba realizando la investigación para este video sobre estas ciudades, me encontré con que actualmente existen un poquito más de 300 ciudades en todo el mundo, siendo que en Europa y en Asia son los continentes donde hay mayor número de ciudades con esta certificación de ciudad lenta, y en América solo 4 países poseen esta certificación. Para que una ciudad pueda ser lenta se necesita esfuerzo de muchas áreas, por ejemplo, la ecología urbana, la arquitectura, pero también de políticas públicas que puedan gestionar la infraestructura necesaria para que las personas puedan vivir ahí. Y todo suena muy utópico porque pareciera que en México es casi imposible vivir de esta forma. El diseño de muchas de las ciudades que se encuentran en México está enfocado en la industria, en la movilidad de los vehículos y no prioriza al peatón. Como te decía anteriormente, hay muchas calles en las que ni siquiera hay banquetas para que podamos transitar, o muchos espacios verdes están abandonados, lo que genera así cierta incomodidad o inseguridad y ni siquiera nos den ganas de acercarnos a estos sitios. Por lo que imaginar una ciudad lenta en México pareciera más bien un privilegio que un estándar de política pública. Sin embargo, en México sí existen diferentes ciudades, pueblos o pueblos mágicos con características similares a las ciudades lentas. Muchos lugares en México aún tienen esta forma de mercado en la que se produce y se consumen los recursos que se generan de forma local. Además, el transporte de vehículos por calles es mínimo y algunas calles pueden ser anchas para darle prioridad a las personas que caminen. O aún hay espacios en donde las franquicias de supermercados o de restaurantes no han llegado. También, aunque solo sea en áreas específicas, ya sea el centro o el zócalo de una ciudad, puede haber partes de las calles que no son transitadas por vehículos y en donde sí pueden caminar las personas sin tener que esquivar a los vehículos o sin tener que caminar a prisa creyendo que un vehículo puede atravesar la calle o pasar por la calle sin fijarse de que las personas están caminando. Estos pueblos o ciudades no necesariamente necesitan una certificación para ser una ciudad lenta, pero entonces aquí es donde debemos cuestionarnos cómo es nuestra relación de nosotros con estos espacios acelerados que nos empujan a ir a toda prisa. Pero nuevamente hay muchas personas que no eligen dónde vivir y no pueden irse a vivir a un pueblo o a un espacio y tienen que vivir en estas ciudades que ya llevan de por sí un ritmo acelerado. Por lo tanto, este tema de la rapidez podría ser más bien un impulsor para una reconciliación entre estos espacios urbanos y en el uso que nosotros le damos. No es necesario que nos vayamos a vivir a un pueblo alejado o a un espacio rural, o que tampoco tengamos un jardín grande en nuestra casa. Simplemente con pequeñas acciones como salir un momento a un parque, a un área verde que se encuentra cerca de nuestro trabajo o de nuestra escuela, nos puede devolver la capacidad de observar qué plantas, qué animales se encuentran en estos entornos, pero también de notar que no llevan un estilo de vida acelerado, sino que más bien llevan un ritmo equilibrado. Nos devuelve la capacidad de bajar nuestros niveles de estrés. Se ha observado que la exposición de al menos unos 10 minutos en estos espacios puede ayudarnos a disminuir nuestros niveles de cortisol, de estrés, de ansiedad y por lo tanto mejorar nuestros estados de ánimo. Entonces, ir lento no nos va a resolver nuestros problemas actuales ni nuestros problemas urbanos, pero sí nos va a devolver esta capacidad de observar y de prestar atención, hasta de disfrutar
de aquellas cosas de las que muchas veces ignoramos o ni siquiera estamos enterados de que existen allá afuera. Puede que en muchas de las ciudades la planificación urbana no sea una prioridad porque se persiguen otros intereses, pero sí podemos optar por unas pequeñas acciones y quizá más cotidianas o cercanas a nosotros, como salir a un parque, sentarnos debajo de un árbol y platicar con un amigo, o quizás si sales a pasear con tu perro, en lugar de ponerte audífonos y escuchar un podcast, puedes salir a pasear con tu perro y explorar o escuchar lo que se encuentra a tu alrededor. Esto es un poco la esencia de este canal, que vengamos a descansar un poco de nuestro día tan acelerado para tomarnos un momento de reflexión y observar lo que se encuentra allá afuera. Cerca de ti hay espacios verdes a los que puedas frecuentar, o has notado que estos espacios verdes ya son mucho menores con respecto a estas nuevas edificaciones, o consideras que tener acceso a estos espacios verdes todavía sigue siendo un privilegio. Me gustaría leerlo en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, te agradezco y nos vemos en el siguiente video.